preocupar es por la diuresis oral. Entonces, si este paciente no orina mínimo 30 mililitros, mínimo. Entonces, ¿eso qué cosa es? Doctora Borzoca, menos de 30 mililitros por hora. Esto es paciente anúrico. Está orinando 10, 15 mililitros por hora. Ya ese volumen urinario ya no es funcional. Entonces, algo está pasando que la filtración no está generando esas fuerzas mecánicas. Entonces, la presión hidrostática, que es de 60 milímetros de mercurio, que es la que le da fuerza al plasma para que pueda atravesar las membranas, no se está dando, entonces se está formando menos cantidad. Entonces, ahí nos vamos a preocupar, ¿no? ¿Qué está pasando? Este paciente está teniendo una hipovolemia, hay que ponerle más cloruro. Hay pérdidas que no lo estoy cuantificando, tengo que corregir eso. Imaginemos un paciente que tiene un accidente de tránsito y tiene una fractura, está con una presión de 100 sobre 60, 80 sobre 60, le estoy poniendo volumen, ¿no? Le pongo su cloruro, le pongo plasma, etcétera, etcétera, con ánimo de mejorar la presión. Y si no está orinando este paciente, le he puesto su sonda vesical indudablemente, ¿no es cierto?, para poder medir el volumen urinario. La bolsa queda vacía, no hay nada, pero le estoy pasando volumen. ¿Qué está pasando? Probablemente ese paciente sigue perdiendo por algún lugar, sigue sangrando. Entonces tengo que revisar por dónde está generándose la pérdida. Puede que venga con una fractura de fémur, o sea, ya le pongo la hidratación, entonces no me está resultando, de repente tiene fractura pélvica, o de repente el paciente tiene un trauma abdominal, hay un desgarro, una laceración del hígado, ruptura de algún del riñón, etcétera, etcétera, que el paciente sigue perdiendo. Entonces, este es un parámetro que nosotros lo valoramos, lo vamos a valorar. Ahora, cuando ese filtrado a nivel del glomérulo ingresa al sistema tubular, a nivel de los túbulos, cualquiera sea el segmento, van a haber medios de transporte del agua y de muchos electrolitos, se van a dar por algunas vías. Una de ellas viene a ser por la vía transcelular. Doctora Leitón, cuando hablamos de un medio de transporte transcelular, ¿ah? Cuando ingresa por la membrana celular, lo puede atravesar la membrana celular. Todos los elementos liposolubles son altamente permeables por cualquier membrana. Entonces, los esteroides, los corticoides, etcétera, etcétera, pueden pasar libremente por la membrana. El oxígeno también pasa, el anhídrido carbónico pasa por la membrana celular, por difusión pasiva, no pasa. Solamente que necesita un gradiente de concentración para que pueda desplazarse de un lado hacia otro. El agua también puede atravesar la membrana por difusión puede pasarse. Necesita entonces también una gradiente de concentración para que pueda desplazarse. En ese caso, cuando la difusión es del agua, hablamos de ósmosis. La ósmosis es el desplazamiento de la difusión del líquido. Entonces, por vía transcelular va a depender de la liposolubilidad del producto, de la sustancia en general,
va a depender de su gradiente de concentración, va a depender de su osmolaridad para que pasen libremente por esas membranas. Pero, ¿qué pasa si no es liposoluble? Si no está en una alta concentración, pero necesita pasar, necesita transportadores que lo hagan atravesar algunos canales o algunas bombas iónicas para que puedan atravesar. Entonces esa es la vía transcelular. Cuanto más membranas tengamos, entonces habrá mayor capacidad de poder hacer ese proceso de pasaje, hay mayor superficie. Entonces en el sistema tubular va a haber segmentos de los túbulos que tienen altamente bordes en cepillo, que le llamamos una gran área de superficie dada por estos ribetes en cepillo que le llaman, ¿no? Como por ejemplo el túbulo contorneado proximal tiene una gran superficie por estas pliegues que se está dando a nivel de esta membrana celular. Habrán otros segmentos que no tienen mucha superficie, no van a generar mayor pasaje, como el túbulo contorneado, el asa de Henle, en su porción descendente es liso, entonces ya va a depender, ¿no?, del área que van a tener. Y entre célula y célula también puede pasar por difusión algunas moléculas, y a eso se le llama la vía paracelular. Cuando hacemos la lectura también vamos a encontrar nosotros pues de que la membrana que está en la luz del sistema tubular, ¿no?, le llaman la membrana luminal, ¿no? La membrana luminal es la que está a la luz del conducto, y el resto de membrana se le llama vaso lateral, para decir que es la zona de la base y las paredes laterales de las células tubulares. Eso para entender, porque cuando nos dicen la membrana vasocelular se está refiriendo a la parte opuesta a la luz. Una característica importante también de este sistema tubular es que las bombas iónicas, fundamentalmente la bomba de sodio y potasio, que es un transporte activo porque necesita un ATP, se encuentran mayormente en la membrana vasolateral, en esta zona. Y ese es un punto importante saber, porque es el que va a desplazarme los iones de sodio y me va a generar pues una necesidad de compensarlo, y ahí es donde se empieza a generar los intercambios iónicos, producto de que esa bomba de sodio-potasio se ha activado. Entonces le preguntamos a la doctora Leitón, ¿qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? ATPase. ¿Qué regula? Concentraciones de... ¿Qué hace con el sodio? ¿Lo saca de la célula o lo ingresa a la célula? Saca. Tenemos la bomba de ATP. Y esta es la célula. ¿Qué entra y qué sale? Sale potasio. A ver, doctor Morales. Sale potasio, ¿no? ¿Sale potasio? Perdón, entra potasio. Acá lo pongo potasio que sale hacia afuera, No, aquí, así. entra potasio. Entra potasio, entonces lo borramos acá. Lo ponemos acá. A ver, la delegada, ¿qué nos dice? ¿Así es? Sale potasio. ¿Qué dice ChatGPT?
allá al fondo. Ha levantado la mano. No salen 2 sodios entre 3 potasios. Sale 2 sodios entre 3 potasios. Sale 2 sodios, así. Y entra Al revés es. 3 potasios. Así es. Doctora Lentón, así. Al revés. Entonces si entra 3 sodios, lo borramos acá y entra 3 sodios. Y sale 2 potasios. Salen 3 sodios. Cosa sencilla, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos acá está la célula tubular, esta es la luz del túbulo, acá está el vaso sanguíneo, ¿no? Este es el vaso sanguíneo. Esta zona la conocemos como el intersticio, ¿verdad? Este es el intersticio. Es una zona de tránsito de lo que suceda en esta mecánica de desplazamiento, se va a reflejar al intersticio y de acá ingresará o saldrá pues sustancias hacia el vaso sanguíneo. Entonces, acomodando esto, ¿cómo sería? Saca 3 moléculas de sodio, lo saca e ingresa Potasio. 2 de potasio. Eso es lo que hace la bomba de sodio-potasio ATPasa, que mayormente está en la membrana vasolateral. Entonces, lo tenemos así. Este potasio va a tener canales de potasio que le va a permitir salir nuevamente y está en ese ciclo. Pero lo más importante es que al sacarme sodio de la célula, aquí pues voy a tener una disminución de la concentración de sodio en la misma célula, que va a hacer que se genere un gradiente ya. Va a haber un gradiente porque a nivel de la luz del túbulo va a haber alta concentración de sodio, entonces le va a dar un gradiente para que pueda ingresar el sodio de afuera hacia adentro. Entonces, ¿quién desequilibra en cualquier segmento del túbulo renal? Es la bomba de sodio-potasio. Lo saca el sodio, lo desequilibra y permite de que el sodio que está en el filtrado ya, que se está yendo a la orina, regrese a la célula. Y ese regreso lo va a hacer ayudado por algunos canales. Entonces va a haber segmentos tubulares que van a tener algunos transportadores, carrier que le llaman, ¿no? Que lo va a permitir ingresar al sodio, que puede irse acompañado de algunas sustancias, puede entrar en la glucosa, puede entrar aminoácidos, ingresan como ayudados por el sodio. Se valen de ese desnivel que se está produciendo para que ingrese. Y así vamos a ir reabsorbiendo lo que se ha ido desplazando. Entonces, habíamos dicho que la filtración a nivel del glomérulo es un efecto mecánico, ¿no es cierto? Es un efecto mecánico y es inespecífico. Es inespecífico. Solamente basta tener un tamaño, una carga eléctrica y lo va a desplazar. Sin embargo, en el sistema de túbulos, la reabsorción
ya no tiene esos principios. Dependiendo si ese segmento tiene los transportadores, se va a desplazar. Entonces, estos transportadores son específicos. No transportan cualquier sustancia. Son propios para cada una de las moléculas. Entonces van a haber transportadores para la glucosa, van a haber transportadores para los aminoácidos, pueden haber transportadores para otras sustancias, de repente para hidrogeniones, ¿no? Pero son específicos. ¿Qué interés me da esto de la especificidad de los carrieros, de los transportadores? Dependiendo del nivel de los túbulos, cualquiera sea, esta especificidad va a hacer que se saturen. Va a hacer que se saturen esos canales. Cuando ya se saturan todos estos transportadores, ya no puede transportar más adentro y lo voy a perder por la orina. Entonces, la glucosa, por ejemplo, ¿cuánto es el valor, doctora, de la glicemia? De 60 a 100. Entonces, me ingresará pues 100 miligramos de glucosa en ese filtrado. ¿Cuánto de glucosa pierde la orina? Doctora Barzoca. No se pierde nada, o sea, todo tiene que reabsorberse. Entonces, si ingresa 100, yo voy a tener suficiente cantidad de transportadores y todos van a ingresar, ¿no es cierto? Y no pierdo nada por la orina. No pierdo nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tengo 180 de glucosa? ¿Ah? Entonces, los transportadores se van a saturar porque solamente están acostumbrados a transportar una cantidad. Entonces, cuando paso de esa concentración, lamentablemente ya no puede absorber este sistema de túbulo y se va a perder por la orina. ¿Qué puede ser la glucosa? Y ahí hablamos de la glucosa. Pero puede ser otro aminoácido. Aminoácido, ¿no? Porque ya los transportadores ya se saturaron, ya no pueden transportar más. Entonces, son características generales que vamos a tener en este sistema tubular. Entonces, si hacemos un resumen, vamos a decir que de la luz del túbulo vamos a tener que las sustancias que van a retornar nuevamente por un proceso de reabsorción van a ser específicos, van a depender de sus transportadores, van a depender del área de la superficie del segmento del túbulo, que va a haber una bomba iónica donde las bombas de sodio y potasio se encuentran a nivel vasocelular, que es el que genera el desnivel. Genera el desnivel de la carga iónica dentro de la célula y permite que las diferentes moléculas usen ese desplazamiento hacia afuera para poderse unir con el sodio en transportadores específicos para que puedan ingresar, que tienen un nivel de saturación. Entonces, bajo esos mecanismos de transporte, es que esa filtración nuevamente va a ir retornando primero al intersticio, y en el intersticio esas sustancias que han sido reabsorbidas por las células tubulares van a retornar al vaso sanguíneo, por un mecanismo ya de difusión osmótica.
El agua pasará por gradiente, lo mismo que las sustancias que se encuentran disueltas en este intersticio. Entonces es más fácil ya el desplazamiento. El punto crítico es a nivel de la membrana luminal, de la que está en contacto con el ultrafiltrado a nivel del glomero. Entonces, esos son los principios básicos que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, miren, la glucosa se va a filtrar en 24 horas, se va a filtrar más o menos 180 gramos. miligramos por cada 100 mililitros de orina. Pero miren, se va a reabsorber todo, el 100%. No hay ninguna sustancia que sea excretada de las células tubulares hacia los túbulos renales, no hay. Entonces lo que se filtró a nivel del glomérulo, todo eso debe de reabsorberse. Sin embargo, pues hay un techo, va a depender pues de la concentración de glucosa. Por eso que los diabéticos, cuando tienen 200, 300 de glucosa, van a tener glucosuria porque han saturado sus transportadores. Lo mismo el bicarbonato, se van a reabsorber. Y como ven, gran parte de estas moléculas que se infiltraron regresan nuevamente a la circulación general. Entonces, para que se produzca el proceso de reabsorción, vamos a necesitar pues que estos elementos atraviesen esta membrana celular, que lo pueden hacer por diferencia de concentración. Es decir, vamos a necesitar un gradiente. En el caso del agua hablamos de un gradiente osmótico, es una difusión por ósmosis que se pasa el agua hacia el intersticio y de ahí va a ir a la sangre. Algunos otros iones, por decir el cloro, el magnesio, el calcio, van a ingresar también por un proceso de difusión, pero lo hacen a través de estos espacios intercelulares, es decir, por una vía paracelular. Para que se transporten por la membrana, o necesitamos que esas sustancias sean liposolubles, como el CO2, el oxígeno y algunas sustancias que tienen en su concentración pues lípidos, pueden atravesar libremente, pueden pasar por la membrana, o si no van a necesitar transportadores o canales especiales para que puedan atravesar. Doctora Guarzapa, también nosotros hablamos de transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Uno necesita energía para atravesar. Ya. Entonces el transporte pasivo no genera gasto de energía. Lo hace por diferencia de concentración, por diferencia de gradiente lo pasa. ¿No? Ese es el requisito para que se desplace. El agua también de igual manera. Pero si es que necesito moverlo con energía, le digo es un transporte activo. Entonces el transporte activo necesita energía, que lo utiliza a través de los
ATPs. Entonces van a generarse unas bombas iónicas para el desplazamiento. Entonces hay consumo de energía. ¿Qué elemento le proporciona la energía a las células? Las Carbohidratos. las mitocondrias. Entonces, los segmentos tubulares que tienen gran capacidad de generar ese transporte activo deben tener gran cantidad de mitocondrias para que le generen su ATP. Entonces, cuando nosotros hacemos esos los estudios citológicos de los túbulos, los podemos determinar, ¿no? Cuando estamos frente a un túbulo contorneado proximal o un túbulo contorneado distal. El proximal se caracteriza porque tiene gran cantidad de mitocondria. Tiene una superficie bastante amplia en la membrana luminal. Entonces tiene bastante borde en cepillo que va a permitir pues, que haya mayor superficie, mayor cantidad de bombas iónicas. Entonces aquí está, nosotros hemos estado conversando la vía transcelular y la vía paracelular. Y aquí nos obliga también a aclarar cuándo hablamos de un transporte activo primario y cuándo hablamos de un transporte activo secundario. ¿Qué nos dice? Este tipo de transporte utiliza energía, el ATP, es un transporte activo, para mover solutos contra su gradiente de concentración. Ejemplo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentra, como les decía, en la membrana vasocelular. Ese término nos dice que está pegado al vaso sanguíneo, no está en la luz. Y cuando hablamos de un transporte activo secundario, este tipo de transporte utiliza el gradiente de concentración creado por el transporte activo primario para mover otras sustancias. Entonces, en este ejemplo, aquí, en este extremo, en la región vasocelular, se está produciendo un transporte activo de tipo primario. Es decir, el desplazamiento se está dando en el mismo lugar donde estamos teniendo la bomba iónica. Pero ese desnivel ha generado una disminución de este gradiente que va a hacer de que el sodio que está en la orina, en la luz, en el túbulo en la luz del túbulo, ingrese, y aquí también va a haber bombas transportadoras, pero no están utilizando la energía en este punto, están aprovechando la energía que se generó en el otro extremo, en la región vasocelular. Entonces, a esto se le llama transporte activo de tipo secundario. Se está pegando al consumo de energía que se dio en el otro lado. Entonces, ahí hablamos nosotros de transporte activo secundario. Este transporte activo secundario, si es que ingresa en la misma dirección de su cotransportador, que sería el sodio, hablamos ahí de un cotransporte, cuando van en la misma dirección. Pero ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo. Si ingresa potasio y sale un aminoácido, lo está haciendo en dirección opuesta. Ahí hablamos de contratransporte. Muy bien, hasta ahí digamos principios generales. Ahora vamos a ver ya problemas específicos de los diferentes segmentos.
Veamos qué sucede en el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, ¿qué se ha establecido? En el túbulo contorneado proximal se debe absorber más o menos entre el 60 a 65%, depende de la literatura. Se va a reabsorber todo lo que se ha filtrado. Entonces va a ingresar el 60% del agua que se ha filtrado, el 60% de los solutos se van a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Es decir, 2/3 de lo que se filtró van a regresar en este segmento que es el túbulo contorneado proximal. Entonces va a necesitar un gran trabajo energético. Por eso que cuando hacemos el corte del segmento del túbulo contorneado proximal, lo vamos a ver que tiene gran cantidad de mitocondrias. Tiene gran cantidad de mitocondrias y su borde luminal tiene bastantes pliegues, ¿no?, que le llamamos el borde del cepillo. Entonces necesita mayor cantidad de agua. Se reabsorbe toda la glucosa y todos los aminoácidos que se filtraron. El 100% se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. No hay otro lugar, no hay otro segmento del túbulo que pueda reabsorber glucosa y otras macromoléculas, en este caso de otros aminoácidos. No se puede reabsorber ya en grasa de GM. Entonces lo que se reabsorbió aquí, eso regresa a la circulación general. Si es que no se reabsorbe, vamos a tener pues ya la presencia en la orina, que puede ser aminoácidos, aminoaciduria, glucosa, la glucosuria. Y ojo, aquí hay que tener en cuenta, estos aminoácidos nos pueden hacer formar lo que son los cálculos, la litiasis. Entonces, cuando consumimos demasiadas proteínas, va a haber aminoácidos que van a utilizar sus transportadores hasta donde sea posible, pero si ya se saturaron, entonces estas lamentablemente ya van a salirse por la orina. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando consumen gran cantidad de carnes, por ejemplo, van a tener una orina que cambia de coloración y el olor de la orina va a ser diferente, ¿no? Porque va a haber algunos aminoácidos aromáticos que no se han reabsorbido a nivel del túbulo contorneado, entonces la orina va a tener un olor característico. Es porque se ha eliminado, o sea, no se ha podido absorber y se va a eliminar por la orina. Los cuerpos cetónicos, doctor Corrales, ¿cuándo vemos cuerpos cetónicos en la orina? Cuerpos cetónicos, y te ponen 2 cruces, 3 cruces. Urobilina, 2 cruces, 3 cruces te lo ponen, ¿no es cierto? Porque hay presencia de esos aminoácidos. Entonces, y van a dar un olor característico. Los cuerpos cetónicos, ¿qué olor nos dan, doctor? Afrutado. Incluso el diabético, cuando sabemos que está cetoacidótico, un olor ácido, ¿no es cierto? Un olor como a manzana, dicen, ¿cierto? Entonces, porque son aminoácidos aromáticos que se están formando producto de la lipogénesis que se van a dar. Entonces, voy a poder tener a nivel de la orina unos olores característicos. Eso es porque los aminoácidos no se reabsorbieron en su totalidad. Se saturaron y se va a perder por la orina. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vamos a tener 60% de reabsorción de sodio, cloro,
bicarbonato y también potasio. 60% de agua, es decir, 2/3 de la filtración se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y la totalidad de glucosa y aminoácidos. Tiene una función secretora, es decir, también puede vertir al filtrado que se va a ir formando en la orina, va a poder eliminar algunos hidrogeniones, algunos ácidos grasos y algunas bases. Algunos fármacos también se van a eliminar, se van a secretar hacia la orina. A ver, la delegada que ya está llevando fármacos. ¿Qué fármacos se van a eliminar a la orina a nivel del túbulo contorneado proximal? Los hay. Fundamentalmente el ácido acetil salicílico. ¿Y quién más? Las penicilinas. Doctora Guarzón, a ver, 3 penicilinas que usted ya haya estudiado. Pues este curso se llama Práctica Médica Integrada, dice, ¿no es cierto? Entonces, como está llevando fármaco, hay que integrarlo también acá. Por ejemplo, amoxicilina. ¿Quieren más? Dicloxacilina. Y son fármacos de uso bastante común. 2/3 de las penicilinas se metabolizan en el hígado y el tercio que resta se excreta por la orina. ¿Dónde ingresan? A nivel del túbulo contorneado proximal. Se secreta, entra a la luz de la orina y se va a eliminar por ahí. Otra cosa interesante del túbulo contorneado proximal de estas células, y hay que comentarlo, dice ahí que se va a secretar hidrogeniones. Se va a liberar hidrogeniones. Pero ¿qué pasa con estos hidrogeniones? ¿Qué va a pasar con estos hidrogeniones que se van a unir con el bicarbonato que está ya, que se ha filtrado, para formar ácido carbónico? Y aquí hay una enzima que acelera este proceso. Hay una enzima que promueve esta formación, que viene a ser la anhidrasa carbónica. Entonces, la anhidrasa carbónica en la luz del túbulo contorneado proximal hay presencia de un hidrogenión que sale, lo junta con el bicarbonato y forma el ácido carbónico. ¿Qué pasa con ese ácido carbónico? Se transforma en CO2 y agua. ¿No es cierto? El agua
se irá pues a seguir constituyendo la orina, ¿no es cierto? Y el CO2, por su alta capacidad de difusibilidad a través de la membrana, ingresa nuevamente a esta célula que botó hidrogeniones, ingresa como CO2. ¿Cuánto de velocidad de difusión tiene el CO2 respecto al oxígeno? ¿O quién es más difusible, el oxígeno o el CO2, doctora? ¿Ah? ¿Qué tanto? 30 veces. Es 20 veces más difusible que el oxígeno. 30 les han dicho. No sea malo, 20 no más. 20 o 30. 20. Así dice Gaito, ¿no es cierto? De repente otro libro dice 30. Porque ahora han salido un montón de libros de fisiología, ¿no es cierto? Bernet, Constanzo, Gano, bueno, Gano sí es un clásico, ¿no es cierto? Y a nadie lee Gaito, ¿no? ¿Quién ha leído Gaito? Que levante la mano. Gaito. El 10%, ¿no es cierto? Entonces, Guyton es un buen texto para la parte fisiológica. Entonces, miren cómo esto se degrada. Entonces, dependiendo del grado de acidez, se va a ir regulando. Entonces, ingresa el CO2 vuelta a estar en la célula del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué hace aquí? De nuevo está la anhidrasa carbónica, ¿no? Vuelve a ingresar, a juntarse con el bicarbonato, vuelve a formarse el ácido carbónico y se va neutralizando. Vuelta sale un hidrogenión y el hidrogenión vuelta entra en ese circuito, pero lo hace para regular el grado de acidez que estamos teniendo. Ese proceso se va a dar en la luz del túbulo contorneado proximal. Como todo se absorbe a la misma velocidad que el del agua, la osmolaridad no va a cambiar. Entonces, la osmolaridad de la filtración en este segmento del túbulo contorneado proximal va a ser la misma osmolaridad que está en la sangre. Por eso que se dice que es isoosmótico. Doctor Corrales, ¿cuánto es la osmolaridad plasmática? Más o menos 300. ¿Ah? 300. 300 miliosmoles. Esa misma osmolaridad va a estar en esta luz. Es igualito. Por eso se dice que la orina a nivel del túbulo contorneado proximal es de tipo isoosmótico. Es isoosmótica. Es decir, el agua y las moléculas se van a ir reabsorbiendo en la misma proporción, de tal manera que la osmolaridad no va a modificarse. Solamente como para reforzar, porque yo sé que ustedes lo saben, sé que es un insulto decirles, pero ¿no es cierto? Doctora, ¿cuáles son las 3 moléculas que definen la osmolaridad? El bicarbonato, el sodio. Vale, pues. El carbonato. ¿Ah? El sodio. Yo sé que la doctora Rubina les ha enseñado eso. El sodio cloruro. Dicen que es el sodio, la Glucosa. glucosa y los cuerpos nitrogenados, que mayormente lo tomamos a la urea. Y se les ha dado una fórmula todavía, ¿no es cierto? Sí. Doctor Corrales, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuánto de sodios? 2 sodios. Más glucosa sobre 18. ¿Y la urea?
2.8 o 2.9 o 2.6. Ahí yo lo pongo 8, usted está diciendo, no sé, porque están revisando. Entonces, si yo sumo todo esto, 2.8. mira, es un promedio, 300 millones. Entonces, se absorbe, a nivel de túbulo contorneado proximal se absorbe pues, la misma cantidad de sodio, de glucosa, de urea, de agua, y se mantiene la osmolaridad. Se mantiene la osmolaridad. ¿Vendrá esto en el examen? Una pregunta. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? Doctora Barajas, una pregunta. ¿Ah? Está pensando ya en pasacalles de nuevo. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que se van a dar en el túbulo contorneado proximal. Características propias de ese segmento. Pero si ya nosotros vamos descendiendo, vamos a tener el asa de Henle. El asa de Henle, que anatómicamente pues tiene esta asa descendente que es delgada o fina, que lo llama el asa, la verdadera asa de Henle, la rama ascendente, y aquí hay dos segmentos, el segmento fino y el segmento grueso de la asa ascendente de Henle. Hay diferencias. El asa de Henle en su porción descendente, miren, si hacemos un corte, es muy diferente a la del túbulo contorneado proximal. No hay muchas mitocondrias, como pueden ver. No hay muchas mitocondrias. No tiene borde cepillo. Es plano. Entonces, eso nos da a entender de que aquí no se va a dar pues intercambio iónico. Pues no va a haber intercambio iónico aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve este segmento descendente de la asa de Henle? Para jalar agua. Para jalar agua. Entonces, en esta asa de Henle van a haber poros especiales que van a ayudar al desplazamiento del agua. A esos poros, que son moléculas proteicas que están formando poros, se le conoce como las aquapolinas. Entonces, se concentran en esta parte del túbulo descendente de la asa de Henle. Entonces, esta rama descendente de la asa de Henle sirve para desplazar solamente agua y es relativamente impermeable a los iones. Entonces, como sale el agua al intersticio, ¿qué va a pasar con la orina en este segmento? ¿Seguirá siendo isosmótico? No. Hiper. Se va a concentrar la orina. Entonces, su osmolaridad va a incrementarse. ¿Verdad? En el asa de Henle, que es el punto máximo de concentración de la orina, ¿a cuántos miliosmoles puede llegar? Hasta 1200 millones. Imagínense esa gran concentración. Está cargado de moléculas. Si hubiera una alteración en la irrigación, porque la arteria que está al costado está tratando de recoger lo que se está filtrando, lo que se está reabsorbiendo, entonces esa alta concentración se va a dar a nivel de la médula renal. ¿No es cierto? Estas asas están en la médula. Si hay algún problema inflamatorio, si yo he consumido muchas sustancias químicas, fármacos, va a aumentar aún más esa concentración.
¿No es cierto? Porque habíamos visto que la penicilina, esto acá, se mete, los salicilatos se meten a la luz del túbulo. Entonces, sale el agua, aquí se va a concentrar el sodio, el potasio, el calcio, más esas sustancias. Entonces, ya no será 1200 esa osmolaridad, será pues de repente 1500, 1800, porque hay una molécula adicional que se está metiendo. Y eso le puede quemar, fundir a la médula espinal, a la médula renal, y produce la nefritis intersticial. Produce una mala oxigenación, una mala perfusión, y se va a generar ahí un daño renal, una falla renal. Me imagino que ya ustedes, el efectos secundarios de algunos fármacos, les han dicho que puede haber una nefritis intersticial. ¿O no les han dicho? ¿Ah? ¿Les gana? Ya, pero ya tienen el concepto, ¿no es cierto? Entonces, porque te va a aumentar mucho la concentración a nivel del asa de Henle. Entonces la médula va a sufrir ahí un estado hiperosmolar, hipertónico, que lo va a fundir, lo va a quemar a la sangre. Entonces, eso es lo que se va a producir en esta zona. ¿Qué tanto de agua aquí y en la asa ascendente? En la asa ascendente sucede lo contrario. En la asa de Henle ascendente ya no hay aquaporina, vuelve a haber un epitelio que se parece al túbulo contorneado proximal, vuelve a haber mitocondrias, o sea, va a haber ATPs, ¿cierto? Aumenta su superficie de reabsorción, hay un borde en cepillo, entonces vuelve a generar una reabsorción de esas moléculas que todavía continúan. Y entonces decíamos que el 60-65% se reabsorbió a nivel del túbulo contorneado proximal. En este segmento, en la asa ascendente y el túbulo contorneado proximal, distal, en su parte proximal, se va a reabsorber el 25% de las sustancias que se filtraron. Entonces, más el 65% que se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal, es decir, el 90% se reabsorbió entre el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Nos va a quedar un 10% de sustancias y agua que va a continuar por el sistema de túbulos. Entonces acá también hay otra cosa importante que comentarles. En esta rama ascendente del asa de Henle, donde se reabsorbe nuevamente sodio, cloro, potasio, magnesio y calcio, que son los más importantes que se van a reabsorber en ese punto, lo van a hacer a través de algunos carriles, algunos transportadores especiales. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de esta bomba, de este medio de transporte, donde, como ven, ingresa un sodio, ingresa un potasio, hacen dos cargas positivas y para neutralizarlo jalan dos cloros. Entonces, ese 20% o 25% que se está reabsorbiendo lo va a hacer a través de este canal especial, que es la bomba sodio 2 cloros potasio, que le llaman. ¿Por qué es importante resaltarlo esto? ¿Ya estudiaron ustedes la furosemida, no? No, ¿Ah? todavía. Todavía ya estamos a medio de los ciclos.
La furosemida es un diurético, que le llamamos es un diurético de asa, porque va a actuar en la asa de Henle. Entonces, ¿qué va a pasar? Este diurético, que es la furosemida, va a bloquear a esta bomba. Entonces, no se reabsorbe el sodio, no se reabsorbe el potasio, y entonces mi osmolaridad podría modificarse a nivel del túbulo, a nivel del asa de Henle y túbulo contorneado distal. Entonces, como no se reabsorbe, no va a entrar agua junto con el sodio. Para generar una hemodilución va a retener el agua y entonces va a cumplir la función diurética este medicamento. Entonces la furosemida es un diurético que actúa en la parte gruesa del asa ascendente de Henle, bloqueando esa bomba de sodio 2-cloro-potasio. Ahí es donde actúa la furosemida, que es un diurético. ¿Habrá otro diurético que ustedes les hayan mencionado? Hay otra que le llamamos la hidroclorotiazida. Es otro diurético. Agua. Va a actuar también en esa zona, pero ya no va a bloquear esa bomba de sodio 2-cloro-potasio, sino va a actuar sobre una bomba más pequeña, que es la bomba de sodio y cloro. Entonces lo va a bloquear, y entonces va a hacer que en la luz del túbulo se mantenga esta molécula y nos va a retener agua, y así lo vamos a perder por la orina. Entonces vamos a tener el otro diurético, que es la hidroclorotiazida. También son diuréticos de asa. Cuando estudien farmacología les van a decir que son diuréticos de asa, tanto la furosemida como la hidroclorotiazida, pero que actúan en puntos diferentes, sobre bombas iónicas de reabsorción diferentes. Entonces, en algunos casos yo voy a utilizar furosemida, en otros casos utilizaré hidroclorotiazida. ¿Cuál es la diferencia entre la furosemida y la hidroclorotiazida? Son bombas diferentes, y aquí no está involucrado el potasio. No está involucrado el potasio. Entonces, pacientes que sufren de arritmias cardíacas, ¿no? Pacientes que sufren de calambres, donde están metido el potasio, entonces yo tengo que más o menos sopesar. ¿Qué voy a usar? ¿Una furosemida o una hidroclorotiazida? Y este es el túbulo colector, y a la parte más final de este sistema tubular, donde hay que también aquí mencionar que solamente va a reabsorber un 10% de lo que está quedando. Pero ese 10% de la reabsorción que se va a dar ya en esta parte final, ya no tiene bombas iónicas como el túbulo contorneado proximal, sino aquí ya van a haber medios de reabsorción ya muy facilitadas por la presencia de hormonas. Seguramente ustedes han escuchado la aldosterona, ¿no es cierto? Sí. Aldosterona. Doctora Marzoca, ¿qué hace la aldosterona?
Doctora, La retención de líquidos, retiene sodio, ¿no? Y libera potasio. retiene sodio y bota potasio o un hidrogenión. Entonces, retiene sodio, la aldosterona. Y hay otro diurético que impide esa reabsorción, que bloquea la aldosterona, que viene a ser la espironolactona. Ese es otro diurético que vamos a utilizar en la clínica, que va a actuar sobre los túbulos colectores. Entonces, ahí es donde va a trabajar esta sustancia. Entonces, la espironolactona a nivel del túbulo distal y túbulo colector va a actuar sobre esta bomba de sodio-potasio del túbulo distal y colector. Ahí actúa la aldosterona, la espironolactona. Bloquea esta bomba, entonces ya no va a haber movilización de sodio de la luz del túbulo. Entonces, actúan sobre esos transportadores. Y es el punto donde va a actuar la hormona antidiurética, que va a actuar sobre unas apoporinas. Entonces, como ven, el túbulo distal también va a participar en un 10% de la reabsorción, pero este es mediado por hormonas. La aldosterona, que actúa sobre los iones, sobre el sodio, y la hormona antidiurética, que actúa sobre las acuapolinas, sobre el agua. Entonces, son los reguladores finales, de acuerdo a mi necesidad orgánica, que ya mi sistema endocrino lo va a estimular. Entonces, ya es ayudada y es el punto final donde se va a regular la orina. Luego de eso ya tenemos lo que vamos a perderla por la orina, de los 1500 mililitros, con su concentración desde 40 miliequivalente de sodio, y etcétera, etcétera. Muy bien, creo que ya no quieren votar. ¿Qué hora es esa? 9. A mí se fue. Esa gente desesperada, ¿no? No respeta.